A lo largo de la historia, mentes visionarias como Albert Einstein y Thomas Edison han revolucionado nuestro mundo, desde el tratamiento del cáncer hasta el dispositivo antigravedad. Únase a nosotros mientras revelamos 20 tecnologías prohibidas que silenciaron a sus inventores. Número 20. Coche propulsado por agua Stanley Meyer. Imagine un mundo en el que los coches funcionen únicamente con agua y emitan únicamente vapor de agua. Esta no es una escena de una película futurista, sino la visión del inventor Stanley Meyer, quien en la década de 1980 afirmó haber hecho realidad esta increíble tecnología. Meyer desarrolló lo que llamó la célula de combustible de agua, proponiendo que su dispositivo podría dividir el agua en hidrógeno y oxígeno a través de un método llamado electrólisis de alto voltaje, superando con creces la eficiencia de las técnicas de electrólisis estándar. La célula de combustible de agua de Meyer no fue solo una afirmación. Demostró su tecnología con un buggy de dunas reconvertido que, según afirmó, podría viajar a través de los Estados Unidos con 83 galones, unos 314 litros de agua. Las implicaciones de una tecnología así eran asombrosas. Prometía un futuro libre de la dependencia del petróleo, lo que podría desestabilizar la industria petrolera mundial multimillonaria. Sin embargo, la revolucionaria innovación de Stanley Meyer se detuvo de repente en 1998. Después de cenar con posibles inversores belgas, Meyer salió corriendo de repente, se agarró el pecho y murió poco después. Número 19. Procesador de combustible, Geet Paul Pantone. El inventor que afirmó convertir los desechos en energía con su revolucionario procesador de combustible Geet Global Environmental Energy Technology. Desarrollado en la década de 1990, este dispositivo prometía una revolución en la eficiencia energética al transformar una mezcla de 80% de agua y 20% de combustible en un gas de plasma de combustión limpia. Pantone afirmó que su tecnología podría alimentar motores utilizando una fracción del combustible habitual y reducir significativamente las emisiones, lo que podría reducir la dependencia de los combustibles fósiles convencionales. El procesador de combustible Geet funcionaba según un principio al que Pantone se refirió como tecnología de plasma. Según él, utilizaba una cámara de reacción donde los vapores de una mezcla de agua y combustible se transformaban en una forma de plasma, que luego podría usarse para alimentar motores de combustión interna. Curiosamente, Pantone sugirió que este sistema podría funcionar con una variedad de fuentes de combustible, incluido aceite de motor usado, pintura vieja e incluso café, lo que presentaba una perspectiva atractiva para reducir drásticamente los desechos. Sin embargo, el viaje de Pantone estuvo plagado de desafíos. A pesar de demostrar su invento en varias exhibiciones, el escepticismo de la comunidad científica era rampante. La situación se agravó cuando surgieron problemas legales y denuncias de fraude. Número 18. Carburador Ogle Tom Ogle. En 1977, Tom Ogle, que entonces tenía tan solo 24 años y era de El Paso, Texas, afirmó haber diseñado un carburador que podía aumentar drásticamente la eficiencia del combustible en los coches. Su sistema, que carecía de un carburador convencional o de una bomba de combustible, vaporizaba la gasolina del depósito antes de inyectarla en el motor, prometiendo un salto increíble de unas 13 millas por galón a más de 100 millas por galón. El impacto de una tecnología así fue asombroso. Si las afirmaciones de Ogle eran ciertas, podría reducir a la mitad la demanda nacional de petróleo, lo que reconfiguraría las economías y la dinámica geopolítica. Su invento, que dependía del petróleo, llamó la atención no solo de los medios de comunicación, sino también de las grandes compañías petroleras y de la industria del automóvil. Pero a medida que su invento ganaba prominencia, la vida de Ogle dio un giro oscuro. Después de haber rechazado, según se informa, las ofertas de importantes empresas que querían comprar y presumiblemente archivar su patente, Ogle afirmó haber sufrido acoso y amenazas. Su respaldo financiero desapareció de repente y los posibles acuerdos se evaporaron en el aire. Trágicamente, en 1981, solo unos años después de su invento revolucionario, Tom Ogle murió en circunstancias misteriosas. Oficialmente, su muerte se atribuyó a una combinación de alcohol y una sobredosis del analgésico Darvin. Sin embargo, sus allegados y los teóricos de la conspiración sugieren que se trató de un juego sucio
creyendo que su desaparición fue orquestada para suprimir su invento. Ningún prototipo del carburador Ogel ha sido verificado públicamente, lo que ha dado lugar a más especulaciones y misterio. Número 17. El de fusión fría, Eugene Malov. Imagine un mundo donde la energía limpia, casi ilimitada, esté a nuestro alcance. Este era el sueño del Dr. Eugene Malov, un científico formado en el MIT y redactor jefe de ciencia en la oficina de noticias de su alma mater, que defendía ferozmente la fusión fría, un tipo de producción de energía que prometía revolucionar el panorama energético mundial. En 1989, la comunidad científica se estremeció cuando los electroquímicos Martin Fleischmann y Stanley Pons anunciaron que habían logrado la fusión nuclear a temperatura ambiente. A diferencia de la fusión tradicional, que requiere temperaturas y presiones inmensas, la fusión fría podría proporcionar potencialmente una vasta fuente de energía barata y respetuosa con el medio ambiente. A pesar del entusiasmo inicial, la incapacidad de otros científicos para reproducir estos resultados provocó un escepticismo generalizado y el rechazo de la fusión fría como pseudociencia. Sin embargo, Eugene Malovet no se dejó disuadir. Acusó a la comunidad científica convencional, incluidos los investigadores del MIT, de manipular los datos experimentales para suprimir los resultados positivos de la fusión fría. Sus acusaciones y su renuncia al MIT para protestar por lo que consideraba un comportamiento poco ético por parte del establishment científico fueron fundamentales para llamar la atención sobre lo que percibía como una gran injusticia científica. Trágicamente, la vida de Malov se vio truncada en 2004 cuando fue asesinado mientras limpiaba su propiedad alquilada. Las circunstancias de su muerte han alimentado más especulaciones y teorías conspirativas sobre hasta dónde podrían llegar los oponentes de la fusión fría para silenciar a sus defensores. Número 16. Máquina N. Bruce de Palma, un científico inconformista que en la década de 1970 se atrevió a desafiar las leyes fundamentales de la física con su creación, la máquina N, también conocida como generador homopolar. De Palma creía que su dispositivo podía generar energía de manera mucho más eficiente que los métodos tradicionales, aprovechando lo que él consideraba el potencial sin explotar de los campos magnéticos giratorios. La máquina N no era un generador cualquiera. Fue diseñado para funcionar según principios que algunos afirmaban que violaban la ley de conservación de la energía. Según De Palma, su dispositivo podría producir 5 veces más energía de la que consumía, ofreciendo la posibilidad de una energía limpia sin fin. El mecanismo central involucraba un imán giratorio que, según las teorías de De Palma, aprovechaba la energía directamente del espacio que lo rodeaba debido a sus interacciones únicas con el campo magnético. Sin embargo, las ideas innovadoras de De Palma se encontraron con algo más que escepticismo académico. Los informes sugieren que hubo esfuerzos concertados de entidades gubernamentales e industriales para suprimir su trabajo. La posible perturbación de los mercados energéticos existentes que planteó la invención de De Palma puede haber provocado un rechazo significativo, incluidas barreras para patentar la tecnología y desafíos para obtener fondos para la investigación. Número 15. Tratamiento del cáncer Harry Hoxsey, una figura cuyo tratamiento alternativo contra el cáncer una vez despertó tanto interés nacional como importantes batallas legales. En la década de 1920, Hoxsey, un ex minero de carbón, afirmó que un remedio a base de hierbas transmitido por su bisabuelo podía curar el cáncer. Su fórmula combinaba hierbas como el trébol rojo y la raíz de bardana, que creía que podían eliminar toxinas y restaurar la salud corporal. El enfoque de Hoxsey llevó a la apertura de la clínica Hoxsey en Dallas, Texas, que se convirtió en uno de los centros de cáncer privados más grandes de los Estados Unidos. Según las afirmaciones, el tratamiento de Hoxsey obtuvo miles de testimonios de pacientes que se curaron. Sin embargo, a pesar del apoyo público, el establecimiento médico reaccionó rápidamente. La Asociación Médica Estadounidense, encabezada por el Dr. Maurice Fishbane, etiquetó el tratamiento de Hoxsey como curanderismo. Se produjeron batallas legales cuando la FDA y la AMA intentaron cerrar sus clínicas y detener el uso de sus mezclas de hierbas.
La disputa llegó a su punto álgido cuando la FDA emitió un aviso público de advertencia contra sus remedios y el servicio postal prohibió el envío de sus tratamientos a través de las fronteras estatales. Al final, la clínica de Hoxsey se vio obligada a cerrar en los Estados Unidos. Número 14. Teoría de la combustión del oxígeno. Antoine Laurent Lavoisier, a menudo aclamado como el padre de la química moderna, revolucionó el mundo científico con su teoría de la combustión del oxígeno. Antes de Lavoisier, dominaba la teoría del flogisto, que explicaba la combustión como un material que liberaba una sustancia misteriosa llamada flogisto. Lavoisier desmintió esta teoría al demostrar que la combustión se produce por la combinación del oxígeno con otros elementos. Sin embargo, los avances revolucionarios de Lavoisier en química se vieron eclipsados por los tumultuosos tiempos de la Revolución Francesa. Más allá de sus esfuerzos científicos, Lavoisier ocupó el cargo de recaudador de impuestos bajo el antiguo régimen, una afiliación que lo convirtió en un objetivo durante la fase radical de la Revolución. Su papel en el Ferme General, una entidad recaudadora de impuestos impopular, y su estatus aristocrático contribuyeron a su caída. En 1794, en un acto que reflejaba los sentimientos caóticos y antiaristocráticos de la Revolución, Lavoisier fue condenado por el Tribunal Revolucionario bajo cargos de conspiración contra el pueblo de Francia. Fue ejecutado en la guillotina, truncando así la vida de uno de los químicos más influyentes de la historia. Número 13. Tecnología de vórtices. Victor Schauberger, un inventor austríaco cuyo trabajo pionero en la década de 1940 podría haber revolucionado la forma en que entendemos la energía y la propulsión. Schauberger observó la naturaleza de cerca, en particular cómo fluye el agua y cómo peces como la trucha y el salmón nadan fácilmente contra la corriente. A partir de estas observaciones, desarrolló lo que llamó turbinas de implosión y dispositivos de vórtice únicos que imitaban estos movimientos naturales, con el objetivo de crear sistemas de propulsión eficientes y respetuosos con el medio ambiente. Estas innovaciones sentaron las bases para lo que podrían haber sido avances en tecnologías antigravedad y de vuelo silencioso. Schauberger creía que al trabajar en armonía con los patrones de la naturaleza en lugar de en contra de ellos, podríamos descubrir formas nuevas y sostenibles de generar energía y movernos a través del espacio. Sin embargo, a pesar del potencial de su tecnología de vórtices para transformar nuestros sistemas de energía, Schauberger enfrentó obstáculos significativos. Después de traer sus inventos a los Estados Unidos a fines de la década de 1950, descubrió que los intereses poderosos preferían mantener estas innovaciones en secreto en lugar de desarrollarlas. Esta supresión surgió del deseo de mantener el control sobre los recursos y tecnologías energéticas existentes. Desalentado, Schauberger pasó sus últimos años advirtiendo sobre un futuro en el que los monopolios energéticos podrían conducir a la destrucción ecológica y a una dictadura global. Número 12. Arie Dehas. En el mundo de la eficiencia de combustible, pocas historias son tan escalofriantes y misteriosas como la de Arie Dehas, un inventor cuya vida terminó en circunstancias enigmáticas. Nacido en los Países Bajos, Dehas era un ingeniero experto que afirmaba haber desarrollado un dispositivo revolucionario de eficiencia de combustible que podría reducir drásticamente el consumo de gasolina en los vehículos. Se decía que el dispositivo, conocido simplemente como el carburador Deus, utilizaba una serie de imanes para alterar la estructura molecular del combustible. Esta supuesta modificación permitía una combustión más completa de la gasolina, aumentando así el kilometraje por galón. Según Dehas, su invento podría mejorar la eficiencia del combustible hasta en un 200%, una afirmación que, de demostrarse, podría haber revolucionado las industrias automotriz y petrolera. Dehas demostró su invento públicamente, logrando viajar desde los Países Bajos hasta Suiza con un solo tanque de gasolina. Su éxito atrajo la atención de compañías petroleras y agencias gubernamentales. En 1996 fue encontrado muerto en su auto en Suiza. Aunque se declaró suicidio, sus seguidores sospechan que fue eliminado por amenazar los intereses petroleros. Número 11. Máquina Raymond Rife. A principios de la década de 1930,
Un invento brillante pero controvertido surgió del laboratorio de Royal Raymond Rife, un científico estadounidense que creía haber encontrado una cura para el cáncer. Rife desarrolló la máquina Rife, un dispositivo que supuestamente usaba frecuencias de radio específicas para destruir patógenos, incluidas las células cancerosas, sin dañar el tejido sano circundante. El dispositivo de Rife se basaba en el principio de que cada organismo causante de enfermedades tiene una frecuencia de resonancia particular que, al amplificarse, podría destruirlo. Rife afirmó que su dispositivo de rayos láser podía apuntar y eliminar estos organismos sintonizando su frecuencia única y bombardeándolos con ella. En 1934, realizó un ensayo clínico con 16 pacientes con cáncer terminal. Según Rife, todos los pacientes se curaron en 3 meses. A pesar de estos resultados prometedores, la Asociación Médica Estadounidense se opuso firmemente, criticando su metodología. Las autoridades allanaron sus laboratorios y destruyeron documentos clave. Sus seguidores alegaron que esto fue un intento deliberado de suprimir una tecnología que amenazaba a la industria médica establecida. Rife murió en 1971, arruinado y desacreditado. Número 10. Cronovisor. El padre Pellegrino Ernetti se adentra en la misteriosa historia del cronovisor, un dispositivo que parece sacado de una novela de ciencia ficción, pero que se afirma que es real. Por el padre Pellegrino Ernetti, sacerdote y exorcista italiano, Ernetti sorprendió al mundo cuando declaró que había inventado una máquina capaz de ver eventos pasados. Acertadamente llamado cronovisor, según él, este dispositivo podía sintonizar con el pasado y proyectar escenas históricas y bíblicas como si estuviera viendo la televisión. Desde presenciar la crucifixión de Cristo hasta observar una actuación en la antigua Roma, las implicaciones fueron asombrosas. Ernetti detalló que el cronovisor funcionaba decodificando la radiación electromagnética que quedaba de eventos pasados utilizando una compleja disposición de antenas junto con aleaciones preciosas y otros materiales no revelados. Incluso afirmó poseer una fotografía de Cristo en la cruz supuestamente tomada con esta máquina, lo que provocó asombro y controversia. Sin embargo, el escepticismo y la incredulidad aumentaron, y la postura de la Iglesia siguió siendo ambiguamente de apoyo, aunque cautelosa. En medio de la creciente presión y las acusaciones de falsificación, Ernetti se retiró de la vista pública y la existencia del cronovisor quedó envuelta en secreto. Número 9. Dispositivo antigravedad Thomas Townsend. A principios del siglo XX, Brown, un físico estadounidense, se topó con un fenómeno al que llamó electrogravedad, que sugería que los campos eléctricos podrían influir en las fuerzas gravitacionales. Las investigaciones de Brown llevaron al desarrollo del efecto Biefeld-Brown, que demostró que los condensadores de alto voltaje podían exhibir un empuje misterioso en ausencia de cualquier propulsor convencional. Su invención más notable, un dispositivo más tarde denominado gravitador, mostró potencial para manipular las fuerzas gravitacionales utilizando cargas eléctricas, lo que desafió nuestra comprensión fundamental de la física. Sin embargo, el viaje de Brown hacia lo desconocido no solo fue recibido con escepticismo, sino que estuvo envuelto en secreto. En la década de 1950, gran parte de su investigación fue supuestamente cooptada en proyectos militares clasificados, lo que desató rumores de que había desarrollado con éxito una tecnología capaz de influir en la gravedad, una innovación que podría revolucionar la aviación y posiblemente mucho más. Sin embargo, a pesar de la naturaleza innovadora de su trabajo, las comunidades científicas convencionales en gran medida desestimaron sus hallazgos, citando la falta de evidencia revisada por pares y respaldo teórico. Es más, los detalles que rodearon la investigación de Brown se oscurecieron cada vez más por las clasificaciones gubernamentales, lo que alimentó aún más las teorías de conspiración sobre la supresión de la tecnología antigravedad. Número 8. Tucker Automobile Preston Tucker. A fines de la década de 1940, un ambicioso inventor llamado Preston Tucker soñaba con revolucionar la industria automotriz estadounidense con su innovador automóvil, el Tucker 48. Apodado el automóvil del mañana,
contaba con características de seguridad y diseño muy adelantadas a su tiempo. Con un motor trasero, frenos de disco, un tablero acolchado, cinturones de seguridad y un parabrisas que se desplegaba diseñado para eyectarse en caso de colisión para proteger a los pasajeros, el Tucker 48 parecía destinado a establecer nuevos estándares en la industria automotriz. El Tucker 48 también contaba con un tercer faro direccional, conocido como ojo de cíclope, que giraba en la dirección de la dirección, mejorando la visibilidad nocturna, una característica inaudita en ese momento. Tucker buscaba revolucionar la seguridad y eficiencia automotriz en una época de frecuentes accidentes. Pero tras producir solo 51 vehículos en Chicago, su compañía enfrentó una campaña negativa y problemas legales. La Comisión de Bolsa y Valores lo acusó de fraude y aunque fue absuelto, el daño estaba hecho. Tucker se declaró en quiebra en 1949 y falleció 6 años después, con sus sueños truncados, pero su espíritu inquebrantable. Número 7. Torre Wardenclyffe. A principios del siglo XX, Nikola Tesla, uno de los científicos más brillantes y visionarios de la historia, se embarcó en un ambicioso proyecto que podría haber cambiado el mundo. La Torre Wardenclyffe. Ubicada en Shoreham, Nueva York, esta torre no era un edificio cualquiera. Iba a ser el corazón palpitante del audaz plan de Tesla para la transmisión inalámbrica global de energía e información. La idea era revolucionaria. Un mundo interconectado a través de una red invisible de energía que podría transportar tanto electricidad como datos a través de los continentes. Tesla imaginó un futuro en el que la información y la electricidad fueran tan accesibles como el aire que respiramos, gratuitas y ubicuas para todos en todas partes. La Torre Wardenclyffe se alzaba como un faro monumental de potencial. Con una altura de 57 metros, fue diseñada para aprovechar la ionosfera de la Tierra y aprovechar su poder para transmitir energía eléctrica. Este sistema inalámbrico prometía eliminar las centrales eléctricas tradicionales, ofreciendo electricidad gratuita y universal. Sin embargo, cuando JP Morgan, su principal financista, retiró su apoyo por dudas sobre su rentabilidad, el proyecto se detuvo. La Torre Wardenclyffe fue demolida en 1917 para cubrir deudas, dejando la visión revolucionaria de Tesla como una de las grandes incógnitas de la historia tecnológica. Número 6. Acumulador de Orgón, Wilhelm Reich. Un psicoanalista austríaco que se aventuró más allá de los límites de la ciencia convencional con su invención del acumulador de Orgón en la década de 1930. Se decía que este dispositivo, basado en su descubrimiento de lo que él llamaba energía orgónica, aprovechaba la fuerza vital misma, ofreciendo beneficios que iban desde curar enfermedades hasta mejorar la vitalidad. Reich, que en su día fue discípulo de Freud, se separó de la comunidad psicoanalítica convencional para seguir sus teorías sobre el orgón, una energía omnipresente que creía que era la clave para comprender todo, desde el clima hasta el comportamiento humano. El acumulador de Orgón, un dispositivo simple pero controvertido, era esencialmente una caja en la que una persona podía sentarse. Construido con capas alternadas de materiales orgánicos e inorgánicos para capturar energía vital, el dispositivo prometía beneficios para la salud. Reich afirmó que podía tratar enfermedades y mejorar el bienestar, pero sus ideas fueron rechazadas. La FDA lo acusó de fraude y ordenó destruir los acumuladores. En 1956, Reich fue encarcelado por desacato al tribunal por distribuir sus dispositivos y literatura, falleciendo en prisión al año siguiente. Número 5. Generador de efecto Searle John Searle. Concebido a mediados del siglo XX, el generador de efecto Searle prometía una forma revolucionaria de producción de energía que desafiaba la esencia misma del conocimiento científico. John Searle, un inventor británico, afirmó que su dispositivo podía producir energía limpia y sostenible aprovechando la dinámica natural de los campos magnéticos giratorios. No se trataba de un generador cualquiera, sino de unas configuraciones únicas de imanes que supuestamente creaban una máquina de movimiento perpetuo. Searle afirmaba que cuando estos imanes, dispuestos de forma especial, se movían unos sobre otros,
inducían una corriente eléctrica sin necesidad de ninguna fuente de energía externa, creando de hecho energía libre. Las posibles implicaciones del SEG eran asombrosas. Imaginemos un mundo con energía ilimitada, sin costes de combustible, sin emisiones y sin infraestructura energética a gran escala. Sin embargo, la ciencia convencional se apresuró a etiquetar la creación de Searle como imposible, citando violaciones de las leyes fundamentales de la termodinámica. A pesar de demostrar su dispositivo en numerosas exhibiciones públicas, Searle se enfrentó a una inmensa oposición. Su trabajo fue recibido con escepticismo y abierta hostilidad por parte de la comunidad científica y los organismos gubernamentales, lo que culminó en batallas legales y redadas en su taller. Las presiones financieras y legales acabaron por llevar a Searle a la oscuridad pública, pero su historia persiste en los anales de los entusiastas de las energías alternativas. Número 4. Máquina de energía, Joseph Newman. En la década de 1970, un inventor llamado Joseph Newman creó un dispositivo que, según él, revolucionaría los sistemas energéticos del mundo. Apodado la máquina de energía de Newman, se decía que este motor de corriente continua generaba más potencia mecánica que la entrada eléctrica que recibía, una afirmación audaz que desafiaba nuestra comprensión básica de la física. En 1979, lleno de optimismo, Newman solicitó una patente. Sin embargo, la Oficina de Patentes de los Estados Unidos la rechazó, etiquetando la invención como una máquina de movimiento perpetuo, lo cual es científicamente inverosímil. Newman, que no se dio por vencido, apeló, lo que condujo a una serie de intensas batallas legales y una rigurosa evaluación científica por parte de la Oficina Nacional de Normas, ahora conocida como el Instituto Nacional de Normas y Tecnología. El veredicto de 1986 confirmó que la máquina producía menos energía de la que consumía, respaldando la decisión de la Oficina de Patentes. Newman, insatisfecho, apeló al Congreso, pero los legisladores, incluyendo al senador John Glenn, rechazaron sus argumentos al descubrir inconsistencias en los testimonios de sus expertos. Años después, en 2007, la Comisión de Valores de Alabama ordenó el cese de Newman's Energy Corporation por vender acciones no registradas. Número 3. Energía libre. John Bedini, un inventor fuera de lo común, se embarcó en un viaje para aprovechar lo que afirmaba ser energía libre, lo que llevó al desarrollo de sus controvertidos generadores de energía libre, Bedini. Estos dispositivos, basados en los principios de la sobreunidad electromagnética, prometían producir más energía de la que consumían, una afirmación que instantáneamente lo puso en desacuerdo con los principios científicos establecidos. La tecnología de Bedini utilizaba una combinación de un volante giratorio y bobinas electromagnéticas para supuestamente generar un exceso de energía. Su modelo más famoso, el Bedini SG, se convirtió en una sensación entre los aficionados al bricolaje y entusiastas de todo el mundo intentaron reproducir sus resultados. A pesar de numerosas demostraciones públicas y planos detallados compartidos abiertamente, ninguna institución científica pudo validar sus afirmaciones, que a menudo las descartaban por considerarlas violaciones de la ley de conservación de la energía. En lugar de silenciarlo por medios nefastos, Bedini se enfrentó a un tipo diferente de represión. Sus patentes fueron recibidas con escepticismo y la comunidad científica en general ignoró o criticó en gran medida su trabajo. En lugar de silenciarlas o dañarlas físicamente, fueron las ideas de Bedini las que fueron sofocadas, ahogadas por un coro de desaprobación científica. Bedini continuó abogando por su tecnología hasta su muerte en 2016. Número 2. Dispositivo de energía radiante. Thomas Henry Moray fue un inventor que en la década de 1920 desarrolló lo que llamó el dispositivo de energía radiante. La invención de Muret supuestamente aprovechaba la energía cósmica, energía extraída directamente del medio ambiente, que según él podría proporcionar un suministro ilimitado de energía. El dispositivo de Muret consistía en una serie de tubos y semiconductores que, según él, podían generar hasta 50 kilovatios de energía al capturar energía radiante de la atmósfera circundante. Esta afirmación era extraordinaria
considerando que prometía una revolución en la forma en que producimos y consumimos energía, pasando por alto por completo las fuentes tradicionales como el carbón, el petróleo o la energía nuclear. Pero no todo fue fácil. En el mundo de la innovación de Moore, su camino estuvo lleno de obstáculos, principalmente el escepticismo acérrimo de la comunidad científica que tildó su invento de máquina de movimiento perpetuo, un término utilizado para dispositivos que son imposibles según las leyes conocidas de la física. A pesar de las demostraciones de Moore, que realizó numerosas veces, sus afirmaciones fueron recibidas con incredulidad y descartadas como poco científicas. El conflicto llegó a su punto álgido cuando amenazaron la vida de Moore y saquearon su laboratorio, un intento que algunos creen que fue para silenciarlo y enterrar sus descubrimientos. Número 1. La teoría de los somátidos y el tratamiento del cáncer. A finales del siglo XX, una figura innovadora pero controvertida, Gaston Naessens, desarrolló una teoría que prometía revolucionar nuestra comprensión del cáncer y su tratamiento. Presentó al mundo su teoría de los somátidos, junto con un tratamiento poco convencional llamado 714X. Naessens, un investigador nacido en Francia, afirmó que los somátidos, unos diminutos organismos de la sangre que no se habían descubierto hasta entonces, desempeñan un papel fundamental en la salud de nuestras células. Según Naessens, los somátidos son partes normales de la sangre, esenciales para la vida y el funcionamiento del sistema inmunológico. Sin embargo, creía que, en determinadas condiciones, estos somátidos podían evolucionar hacia formas nocivas, lo que provocaba enfermedades, incluido el cáncer. Con esta teoría, Naessens creó el tratamiento 714X, basado en alcanfor y otras sustancias para regular los somátidos. Sin embargo, enfrentó resistencia legal y en 1989 fue juzgado en Quebec por ejercer medicina sin licencia. Aunque fue absuelto, las batallas legales dañaron su reputación y limitaron sus investigaciones. Nos vemos en el próximo video.